día, es un gusto de verlos nuevamente en la misericordia de nuestro Dios. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que Él nos dirija para entender mejor su palabra, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos guíe en cada frase, en cada palabra, en cada pensamiento, para que se vaya formando la idea, que es lo que el Señor, el pensamiento en nosotros, que es lo que el Señor quiere que entendamos, que aprendamos en este día pues muy especial, ¿verdad? Nos brincamos lo que tocaba hoy de Isaías 60, muy obligatoriamente, porque no podemos pasar por alto, ¿verdad? Este día tan hermoso y tan delicado. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos, tus hijos tuyos, tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos trajiste con bien a cada uno de nosotros y con el deseo de aprender tu palabra, de honrarte, de alabar tu santo nombre. Examina nuestros corazones, Señor, que no haya nada que estorbe en este momento entender tu palabra, que esa semilla que cae en nuestra vida, en nuestro corazón, lleve mucho fruto. Gracias, Padre, porque hasta hoy tú has tenido misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día a dar testimonio de ti, como tú nos ordenas en tu palabra, Señor. Que todo lo que sucede en nuestras vidas sea caminado, Señor, para honrarte, para glorificarte, para obedecerte, Señor Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, en esta ocasión, como tienen ahí en su boletín, he escogido la palabra del Señor en Génesis 21, del 12 al 21. Aquí hay una historia muy interesante, ¿verdad? De una mujer que se llama Agar. Esta mujer no nació en cuna de oro, al contrario, como esclava que la compró Abraham. Ya nos imaginaremos, ¿verdad?, en qué condiciones nació. No tenía poder, no nos habla más de su estado, ¿verdad?, pero ni de su familia. Pero ya con lo que nos relata aquí la palabra, tenemos más que suficiente. Como dicen por ahí, que la vida no nació con buena estrella, por ahí dicen, ¿no?, por una frase, para entender mejor esto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tomar como ejemplo la vida de Agar. Y también, como dice ahí en sus boletines, ¿verdad? Dice que en el contexto, dice: date cuenta, mujer de Dios, tú que decidiste amar y servir a Dios, no eres una mujer común. Para Dios eres una mujer muy especial. Ahora, en el mundo muchas mujeres pueden tener belleza física, dinero, fama, un nivel social muy alto, ¿verdad? Pero la mujer que decidió amar a Dios y servir a Dios tiene algo muy especial, ¿verdad? Tiene algo que las demás no tienen. Es el temor de Dios en su corazón, la gracia de Dios en su vida, y además porta la presencia del Espíritu Santo, quien la guía cada día. Muy bien, hermanos, ¿quiénes se acuerdan de más mujeres importantes que nombra la Biblia? Yo escogí unas de tantas, ¿verdad? Unas mujeres que sobresalen, ¿verdad?, aquí en la palabra. Empecemos con Jocabed. ¿Recuerdan quién fue Jocabed? Esta mujer que escondió a Moisés cuando los egipcios lo estaban persiguiendo para matarlo, ¿verdad? Jocabed. ¿Quién no se acuerda de Ruth y Noemí? Ruth que
perdió a su esposo, que el esposo era hijo de Noemí, ¿verdad? Y de ahí dice el texto que le dijo Ruth a Noemí: a donde fueras tú, yo voy. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Verdad? Palabras muy sabias, ¿verdad? De Ruth. ¿Y quién no se acuerda de Loida y Eunice? Una pareja de mujeres muy dedicadas al Señor. Loida, que fue, por decir algo, la que enseñó a Timoteo, ¿verdad? Que empezó a enseñar a Timoteo en la palabra de Dios. Era su abuelita. Y Eunice, que su mamá continuó, ¿verdad? Continuó enseñándole sobre la voluntad de Dios. Y Ana, una mujer de oración, ella estuvo orando por un hijo, iba al templo a orar cada día, y él ofreció a su hijo a Dios antes de que naciera. Si ustedes pueden leer estos pasajes de estas mujeres, van a encontrar cosas muy interesantes de ellas, ¿verdad? En cada una de ellas. Bueno, entonces en esta ocasión vamos a concentrarnos en Agar, ¿verdad? Vamos a ir viendo verso por verso o dos versos y así vamos a seguir con este estudio. Vamos primero a ver lo que pasó antes de lo que en este pasaje nos muestra la palabra en Génesis 21. En primer lugar, Dios promete a Abraham anteriormente que él sería padre de una gran nación, ¿verdad? Una descendencia numerosa, dice la palabra. Y en esta ocasión ellos están esperando que se cumpliera esta promesa, Abraham y Sara. Pasa el tiempo y no ven que algo pase, que Dios cumpla su promesa, ¿verdad? No pasa nada. ¿De cuánto tiempo podemos estar hablando? ¿10 años? ¿15 años? No sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa aquí? Se impacientaron, ¿verdad? Por eso es muy importante tener la paciencia. Cuando Dios nos promete que va a estar con nosotros, Él lo va a cumplir, pero no en nuestros tiempos, en el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces, ante esta impaciencia, porque Dios les dijo que de ellos iba a ser una gran nación, una descendencia numerosa, pero pues si no tenían hijos, ¿cómo iba Dios a hacer todo esto? Entonces, ante la impaciencia de Sara y Abraham, intentan ayudar a Dios, ¿verdad? Por medio de Agar. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender aquí? Que no debemos forzar los tiempos de Dios con soluciones humanas apresuradas. La ayuda humana a menudo crea problemas a corto y a largo plazo. Y en este texto de Génesis 21 vemos las consecuencias de nuestra impaciencia, de querer forzar las cosas de acuerdo a nuestra voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestra propia voluntad, no a la voluntad de Dios. En el versículo 12 y 13 vemos que como el Señor le hizo una promesa a Ismael, que era el hijo de Agar, ¿verdad? Le dolió despedirlo y abandonar a su propio hijo, a Ismael. ¿Y por qué hizo esto? Porque Isaac era el hijo de la promesa, el que llegó, el hijo de Sara y Abraham, que Dios ahí se cumplió su promesa, que ellos tanto se impacientaron. Entonces,
tenía que decidirse por uno, y fue por Isaac, porque era el hijo de la promesa mesiánica, y tenía que venir directamente sobre Isaac esta descendencia. En el versículo 13 dice que Dios le asegura a Abraham que Ismael no sería abandonado, ¿verdad?, por ser descendiente de él, por ser descendiente de Abraham. Y también le hace la misma promesa a Abraham que de Ismael había una gran nación, y su cuidado va más allá de la línea de la promesa. En los versículos 14 al 16, Abraham despide a su hijo y con Agar, ¿verdad? La angustia en el desierto. Abraham dice que se levanta temprano y le entrega provisiones para su viaje, para su hijo Ismael y para Agar su sierva. Y se dirigen al desierto. Este desierto dice en la palabra que se llama Berseba. Ahora este acto marca una separación física y definitiva del hogar de Abraham con su hijo Ismael. En el versículo 15, las provisiones se acaban. Las provisiones que Abraham le dio a Agar y a su hijo, que era agua, yo creo que alimento, algo así, algo parecido, ¿verdad? ¿Se imaginan en el desierto y sin agua? El agua se acabó y Agar, ya en un momento de desesperación, está esperando la muerte inminente de su hijo, ¿verdad? Y narra aquí el verso, dice que lo dejó debajo de un arbusto. Yo me imagino que era un niño pequeño todavía, ¿verdad?, que ahí lo dejó. Aquí representa la incapacidad humana ante la adversidad y ante la escasez, ¿verdad? En el versículo 16 vemos la desesperación de una madre. Dice que Agar se aleja para no ver morir a su hijo y llora amargamente. Como podemos ver, es un cuadro de desolación. ¿Quién de nosotros no le va a doler ver a morir a un hijo? ¿Verdad que nos duele? Y por eso dice que Agar lloró amargamente. Y solo le quedaba un recurso, o el último recurso, que era de clamar a Dios en ese momento. En los versículos 17 y 19, la misericordia y provisión de Dios no se hizo esperar. Dios escuchó el llanto del niño y el clamor de Agar. Y Dios envió a su ángel y llamó a Agar desde el cielo con un mensaje de consuelo. Y le dijo: no temas. Aquí Dios se revela ante los que son oprimidos y olvidados. En este caso, Agar fue abandonada en el desierto por Abraham. Pero eso es consecuencia de la impaciencia, o de nuestra impaciencia también, ¿verdad? De no esperar el tiempo de Dios en nuestras vidas, las promesas de Dios en nuestras vidas. Y aquí en el versículo 18, Dios le recuerda otra vez la promesa. Dice: levántate con tu hijo, porque él va a ser padre de una gran nación. Y en el 19, Dios nos hace sentir su voluntad. Dice: entonces ve una fuente de agua, y a menudo la provisión de Dios está allí, pero a veces no la vemos. Necesitamos una guía de Dios para ver la provisión de Dios, para reconocerla en medio de nuestra crisis. A
veces nos enfocamos más en la crisis que en las promesas de nuestro Dios. Y en los versículos 20 y 21 dice la promesa continua de Dios. Dios seguía guiando a Ismael a pesar de estar fuera de la casa de Abraham, y tiene seguro el respaldo divino porque Dios le hizo la promesa que Dios iba a hacer de él una gran nación. Y aprende un oficio Ismael, que fue experto en el arco, fue un buen tirador de arco en el desierto. Y dice en el último versículo 21, dice, y se establecieron en Parán, un lugar en la parte del desierto, y formó su familia. Entonces Ismael ya creció, ya fue un adulto, y formó una nueva identidad. Y de ahí pues, empezó su propia genealogía. Separado de Abraham, pero bendecido por Dios. Y este es un llamado también para nosotros, que practiquemos la paciencia, porque Dios cumple sus promesas en los tiempos de Dios y no en los nuestros. El segundo punto, en Génesis 16, 13 y 14 vemos la frase, el Dios que me ve, ¿verdad? Bueno, entonces, recapitulando lo anterior, entonces, Agar, una esclava egipcia que huye del maltrato, tiene un encuentro personal con Dios en el desierto. Entonces, Agar llama el nombre de Dios, el nombre del Señor, que habla con ella. A pesar de ser una esclava extranjera, egipcia, Dios se le revela directamente a ella, ¿verdad? Y entonces aquí le pone ella un nombre, el Dios que me ve. El Roy es que me ve. En el original hebreo se le llama el Roy, ¿verdad? Ella utiliza este título muy particular para describir la presencia de Dios en su vida. Y Dios no es solo un Dios que ve desde lejos, sino que siempre está a nuestro lado y observa con compasión la aflicción de sus hijos. Y por eso Agar se asombra que Dios, siendo tan grande, se haya fijado en ella. La frase en hebreo, ver, lahai, roy, quiere decir pozo del Dios viviente que me ve. Este nombre del pozo resalta a un Dios viviente que interactúa con sus hijos, con su creación. Y recordemos que ese Dios es el que me ve, el Roy. Si nos sentimos rechazados o estamos viviendo un desierto personal por decisiones propias o de otras personas, Dios conoce nuestra situación porque Él nos ve y tiene una promesa y un plan de cuidado para nosotros. Ahora, las experiencias vividas por Agar nos enseñan algo muy importante acerca de Dios. Dios nos encuentra cuando vagamos en los lugares desérticos de nuestra vida. Ahora, los desiertos de nuestra vida puede ser o puede compararse con alguna depresión, una aflicción, abandono, humillación, dificultades, maltrato, rechazo
Este rechazo puede ser de nuestras amistades o de nuestra misma familia. Y como Agar, nuestro Señor Jesucristo, Él nos ve y está listo para encontrarnos en nuestros lugares de desesperación. Y así como Agar, Abraham y Sara son ejemplos de cuya fe podemos aprender. Nos enseña dónde podemos encontrar a Dios en los lugares desérticos de nuestras vidas. Yo creo que el lugar favorito de Dios es el desierto, porque ahí es donde ya no hay recursos, ya no hay esperanza para nosotros, y ahí es cuando aclamamos a Dios, y ahí es donde Dios nos encuentra. Cuando sentimos que los problemas nos ahogan, las dificultades, el rechazo, las aflicciones, estamos pasando por un desierto donde no tenemos esperanza, donde el último recurso es nuestro Dios, y ahí Dios es donde está presto para ayudarnos, ahí es donde Dios nos provee, ¿verdad? para nuestras necesidades, para la solución a nuestros problemas. Y en el punto número 3, hermanos, en Proverbios 31:10, es un pasaje ya muy conocido que habla de la mujer virtuosa. Dice que la mujer virtuosa es un diseño divino. Ahora, de acuerdo o centrado en el impacto de la vida de Agar y de cómo confió en las promesas de Dios, se puede decir que Agar fue una mujer virtuosa. Sí, porque fue obediente, mostró fortaleza. Agar fue una mujer real, sufrida y valiente. Y Agar experimentó la gracia de Dios y protección de manera directa, convirtiéndose en una figura de libertad y esperanza para que quienes se sienten a veces invisibles ante las personas, ante las familias, ¿verdad? Ahora, pocas veces se entiende el significado de mujer virtuosa. Ahora, esta palabra no es un elogio romántico. No está hablando de ser una buena mujer, aunque ser buena mujer no es malo, ¿verdad? Pero aquí, sobrepasando la frase de mujer virtuosa, no basta con ser buena. Tampoco se está describiendo una mujer bonita. La palabra virtuosa en el original hebreo se pronuncia chayí, que significa mujer fuerte emocionalmente, mujer valiente para enfrentar el futuro sin temor, mujer de carácter y de sabiduría y también de guerra, de una guerra espiritual, también una mujer que ha sido transformada por Dios. Ahora, en este verso está una pregunta, dice, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Esta pregunta no es una pregunta fácil. No es fácil encontrarla. No es común. Se requiere ir más allá, ¿verdad? Para encontrar a esta mujer virtuosa, más allá de los lugares comunes. Ahora, una mujer virtuosa no se forma en un día, ¿verdad? Es un proceso de crecimiento espiritual. Tampoco es algo con lo que se nace, ¿verdad? Es el resultado de una transformación interna.
La mujer virtuosa siempre habla con sabiduría, es de fortaleza, porque vive sin temor, es íntegra y es a esa persona a quien se le puede confiar plenamente. Ahora, no se enfoquen en parecer una mujer virtuosa nada más, ¿verdad? Hay que enfocarse en una virtuosa auténtica, ¿verdad? Porque muchas quieren ser llamadas virtuosas y, como dice el texto, su valor sobrepasa las piedras preciosas. Y aquí se refiere a su carácter y cualidades espirituales que son infinitamente más valiosos que cualquier riqueza material. Hermanos, ¿quién no va a querer una mujer virtuosa? Todos, ¿verdad? Todos los varones. Todos quieren tener a una mujer virtuosa. Pero hay que tener cuidado. ¿Estamos preparados para tener a una mujer virtuosa a nuestro lado, como varones? Si quieres tener una mujer virtuosa de un alto nivel espiritual, tenemos que ser un hombre que pueda sostener ese nivel. Porque una mujer virtuosa no vive o no sigue a cualquiera. Una mujer virtuosa siempre tiene mucho cuidado y escoge a la persona que ella cree que puede ser compatible con su nivel espiritual. Porque también la verdadera virtud viene de Dios, no viene de redes sociales, no es moda, no viene de la apariencia, es de una relación real con Dios, es una disciplina diaria. Y por último, varones, no nos preguntemos si podemos encontrar a una mujer virtuosa. Mejor preguntémonos si estamos preparados para reconocerla y si la podríamos, o a lo mejor sí la podríamos perder cuando la tengamos, ¿verdad? Y como conclusión, ahí está en sus boletines, hermanos, dice que la verdadera belleza de una mujer está en su temor a Dios, su sabiduría para aplicarla en todas las áreas de su vida, ¿verdad? Su trabajo, su amor por la familia, ¿verdad? Ahí es donde la mujer virtuosa aplica su sabiduría, ¿verdad? Edificando su casa día tras día, su esposo, sus hijos, administrando bien los recursos, ¿verdad? Y su bondad hacia los demás. Muy bien, hermanos, siempre las personas que no conocen a Dios, porque Dios constituyó primero el varón, o el esposo, la esposa y los hijos, pero ya en la vida práctica, en el hogar, se invierten las cosas. La esposa primero procura a los hijos y si hay tiempo, se dedica a su esposo. Pero dice la palabra que la esposa debe darle siempre el primer lugar a su esposo en todo momento. Esperamos que esto quede
grabado en nosotros y que lo vivamos día tras día, hermano.